Y acá entramos en un término bien interesante también, se llama superfetación y superfecundación. ¿Alguien tiene noción de esto? ¿Ya escucharon hablar? Bueno, la superfetación es, entre unas y otras, las reproducciones transcurren en el mismo ciclo, ¿sí? Por lo tanto, esta mujer se puede embarazar 2 veces de 2 seres humanos diferentes. Isso ocorre, para mim só aparecia com animal, cachorro, gato. Teve no Brasil, não foi no Brasil, mas eu já ouvi falar, teve reportagem. No Brasil hubo uno. Mas teve no Brasil, não foi? Sim. De 2 pais. Diferentes, pode também, em tempos diferentes, tipo ela estava grávida, aí dá uma diferença de dias e engravida de novo. Justamente ese es. Y también tenemos la superfecundación, que se refiere a la fecundación de 2 óvulos dentro del mismo ciclo menstrual. Acá la diferencia va a ser en un ciclo más largo. Lo cierto es que son 2 gestaciones en este caso. Fíjense, en este caso, una madre sufrió una violación en el 10º día de su ciclo menstrual, o sea, una violencia sexual, ¿sí? Y tuvo relación sexual 1 semana después con su esposo. Se embarazó de los 2. Como son 2 seres diferentes, tuvo un feto parecido con su esposo y otro lastimosamente parecido con su agresor. Mas isso acontece quando ela ovula 2 óvulos. 2 óvulos. Ela ovulou um aqui e outro aqui. Porque tem essa diferença de ovulação. Tem essa diferença de ovulação. Tá? Mas lembrem que, vamos supor, temos uma mulher que ovula hoje, ela tem relação sexual hoje. Perfeito. A ovulação tem um tempo, a vida média do óvulo tem um tempo. E se ela amanhã tiver de novo relação sexual e esse óvulo, um novo óvulo estiver disponível, ela vai engravidar de novo. Entende? Sim. Todo depende da disponibilidade de óvulos finales. ¿Sí? Cuando se dio nacimiento a un neonato de raza negra, que es el tipo sanguíneo, ¿verdad? Grupo A del violador, y otro de raza blanca, que era O también. ¿Sí? Y te resultó negro. Un embarazo, una gestación, entonces, resultado de 2 hermanos, obviamente, ¿verdad? Pero de padres diferentes con la misma edad. Y en Brasil sucedió algo similar, pero no de raza negra, sino que era de color azul o algo por el estilo, una distinción. ¿Ah? Eu pensei que no Brasil fosse negro, por isso que o pai desconfiou, que ele era branco, aí desconfiou do outro bebê que era negro. Por isso que ele Puede ser, no recuerdo el caso, pero es similar a este. ¿Sí? Entonces esto puede suceder, es raro, pero sí puede suceder. Se llama superfetación o superfecundación, entra dentro del embarazo gemelar. Bueno, ahora entramos principalmente en lo que es, ¿verdad? Propiamente dicho, el embarazo múltiple, ¿verdad? Gemelar entonces se refiere a la simultaneidad del embarazo, con 2 o más fetos, perdón, con 2 fetos. Múltiple con 2 o más fetos, ¿sí? 3, 4, 5. Esto es muy frecuente en ciertos países, por ejemplo la India, donde la tasa de natalidad es astronómica, ¿verdad? Se ven mucho estos. Quintillizos, ¿verdad? O embarazo de sexto, ¿verdad? Y es una cosa rara, pero no así deja de ser complicado. ¿Por qué? Imagínense, la casa que es el útero fue diseñada para uno solo. Compartir 2 ya es complicado. Imagínense con 5 o con 6, ¿verdad? Eso es bastante, ¿cómo digo? Peligroso para la mamá y para los neonatos. La frecuencia es 1 en 80 más o menos. Bueno. Gemelos, triples, cuádruples y quíntuples. Fíjense en la variedad, ¿verdad?, de lo que es esto. Acá tuvimos, creo que los máximos tuvimos como 6 embarazos a la vez. Lo que resulta más o menos triste, porque finalmente a veces sobreviven 2 o 1 nada más de esa cantidad, por la prematurez extrema que implica este embarazo. Raça que influye entonces en el embarazo gemelar. Se você vai ter uma complicação, doutor, em múltiples? Generalmente sí. Primero se interrumpe antes del tiempo o entra el trabajo de parto antes del tiempo. Esa distensión del útero, recuerdan que era inicio, por ejemplo, para el trabajo de parto. Aquí vamos a tener mucho volumen para poco útero.
espaço. Tem o líquido também, tem os órgãos que estão sendo comprimidos, ou seja, um montão de coisas. Ruptura de placenta pode acontecer, de membrana pode acontecer, né, infecções, entre outras coisas. Entonces, la raza negra se ve que es más frecuente, ¿sí? La edad materna, generalmente en la adolescencia o en la edad próximo a la menopausia, ¿verdad? Ya que ahí el ciclo se está interrumpiendo y muchas veces la mujer ovula 2 o 3, ¿verdad? En cuanto a la paridad también tiene algo de relevante, ¿verdad? Y sobre todo la herencia, más por parte de la madre, menos por parte del padre. También tenemos la ovina artificial que hace que se ovule más, ¿verdad? Y sobre todo el tratamiento para la esterilidad. Habíamos hablado del comprimido, ¿verdad? Se llama citrato de clomifeno. Entonces, si alguien quiere gemelos, anote ahí. Entonces, eso aumenta la posibilidad de tener embarazos gemelares. Nunca tenemos 3 bolsitas, ¿sí? Acá tenemos 4. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico del embarazo gemelar y con antecedentes familiares? Con las drogas que está tomando, ¿sí? Con la estimulación ovárica y los síntomas de gestación exagerada, es decir, síntomas del embarazo propio que están muy exagerados. Ejemplo, ¿cuáles son los síntomas del embarazo? Náuseas, vómitos, malestar, pirosis, el conjunto de síntomas. Eso ya es más adelante, pero sí, por la compresión de los vasos. Entonces, esta mujer va a tener casi el doble de sintomatología. ¿Por qué? Porque generalmente esos síntomas son producidos por el beta-HCG. ¿Dónde se produce el beta-HCG? La placenta. La placenta, y muchas veces acá tenemos 2, 3, 4 placentas. Consecuentemente vamos a tener mucha cantidad de esta hormona y más síntomas de embarazo. ¿Sí? El examen físico. Primero sospechamos por la ganancia, ¿verdad?, de peso. Otro por la altura uterina exagerada. Obviamente, si el volumen es mayor para la cantidad de fetos, va a dar una altura mucho mayor para lo esperado. ¿Cuánto más o menos es la altura uterina esperada? ¿Cómo se calcula? Con la edad gestacional. Você fala confitamento. Vamos a tener la edad gestacional más o menos 2 centímetros. Es decir, que va correlacionada con la edad gestacional. Supongamos una paciente de 30 semanas. ¿Cuánto más o menos tiene que tener de altura uterina? 32 o 28. Más o menos esto debe tener para tener un rango de normalidad. ¿Sí? E se tiver mais do que isso, aí sospechamos de que algo está aumentando ese contenido. ¿Cuál puede ser la respuesta? Puede ser mucho líquido, que da una altura mayor. Puede ser cantidad de fetos, que puede dar una altura mayor otra vez. ¿Sí? Quando é quantidade de fetos, geralmente, por exemplo, vai aumentar bem mais, não 33, 34, vai aumentar mais do que isso. Sí, esto es un parámetro arbitrario. Sim, mas aí não vai ficar próximo dessa média, aumenta mais ainda. 30, vai para quantos? Geralmente quando é gemelar. Y depende del tamaño. Era isso que eu ia perguntar agora, doutor. Um paciente com diabetes, um bebê muito grande, poderia entrar nesse... Sí, es llevada a una altura uterina mayor, generalmente. Cuando esto no hacemos el diagnóstico, ojo, sospechamos, ¿sí? Sospechamos de algo. Claro que en este caso vamos a tener múltiples partes fetales, es decir, en vez de palpar un solo feto en la maniobra de Locol, vamos a palpar 2, vamos a escuchar 2 latidos cardíacos, o sea, es bastante obvio, ¿verdad? Y además la altura va a ser mucho mayor, ¿me entienden? Solamente un parámetro de control nada más que comentamos ahora, ¿sí? E como serve para fazer a manobra de... Hacemos en este y después hacemos en este. A este le vamos a denominar feto 1 y a este feto 2. Si tiver 3, feto 3. Y por ahí va. Claro que cuando aumenta o feto, os fetos vai ser difícil para alcançar. Tá?
Entonces, evaluación de partes fetales, ¿verdad? Múltiples, polidramios, ocultación de los focos cardíacos, edema y palidez. ¿Sí? Examen complementario, obviamente, la ecografía acá es el boom, ¿verdad? Es el gol estándar para determinar cuántos embarazos hay, ¿sí? Y el tamaño, la posición, ¿verdad? Todo lo relevante en este caso. Otro método podría ser también la radiografía, pero obviamente irradiar a una paciente solamente con el objetivo de saber cuántos fetos tiene es totalmente descabellado, ¿verdad? Se puede monitorizar, ¿verdad? Los latidos cardíacos fetales, ¿sí? También se puede hacer resonancia, obviamente no de rutina, ¿verdad? Electrocardiografía fetal, ¿verdad? HCG disminuido y hematocrito, entre otros. Bueno, diagnóstico diferencial, embarazo de mayor edad gestacional, obviamente va a dar un tamaño de altura uterina mucho mayor de lo normal, ¿sí? Un mal cálculo también de la fecha de menstruación, ¿sí? Macrosomía fetal, en que tenemos, por ejemplo, cuando el feto tiene, la madre tiene diabetes renal descompensada, vamos a tener un feto mucho mayor de lo normal, tenemos que entonces hacer el diagnóstico diferencial en eso. Polidramios, ¿sí? Mucho líquido, también va a dar una altura uterina desmedida, ¿sí? Tumores a nivel abdominal, puede ser quistes de ovario, ¿sí? Puede ser miomas dentro del útero, o puede ser una vejiga aumentada de tamaño, todo puede ser entonces en ese caso, ¿sí? Hidrosfetal. Hidrosfetal viene a ser una acumulación de líquido en los tejidos del feto que da un edema. ¿Sí? Y acá entramos entonces a ver específicamente o distinguir lo que son los monocigóticos o los bicigóticos. ¿De cuántos óvulos provenía este monocigótico? Uno. ¿Y este? Entonces queda fácil. La división de este puede ser bicorial y biamniótico, ¿sí? O puede ser monocorial, es decir, una sola placenta, ¿sí? Después puede ser monoamniótico o biamniótico, ¿sí? Y acá obviamente va a ser ¿qué? Dos placentas, dos bolsas. Entonces esta es la razón de por qué no podemos llamar a este, ¿cómo usted le llama? Univitelino e bivitelino, entende? Porque os dois podem ter, né? Podem ser bivitelino. Ou seja, de fato, esse sempre é. O outro pode ser também. O que seria o bicorial? De placenta, duas placentas. Recuerda? Ah, eles podem ser idênticos, mas Com duas placentas? Qual? Bicorial. Sim. tem as características diferentes, né? Este es lo que podemos tener. Fíjense, de dos óvulos y de un óvulo. De dos óvulos queda fácil, porque siempre va a tener dos bolsas, dos placentas, o en lo mínimo una placenta próximo a la otra, que puede llegar a confundir nada más porque están muy próximas una de otra. Pero sí o sí son bicorial, biamnióticas, ¿sí? Y acá podemos tener una variedad, podemos tener BB, 2-2, podemos tener 2-2 pero juntos, ¿sí? Próximos, pero igual siguen siendo dos placentas, dos bolsas. Acá podemos tener dos bolsas, ¿cómo se llama esto? Biamniótica, monocorial. Monocorial, monoamniótica. A diferença é que ali óvulo vai dividir. Quanto mais cedo esse óvulo se dividir em dois, vamos ter isso. Quanto um pouco mais tardio for, vamos ter isso. Quando mais tardio ainda for, vamos ter isso. E quando demora mais ainda em se separar, vamos ter aqueles siameses. Que? Não ia perguntar se tinha um problema em ser tardio o processo. Sí, sí. A medida que es más tardío, vamos a tener que compartir. Fíjense, acá no comparten casi nada. Acá comienzan a compartir la placenta. Acá que comparten la placenta y la bolsa. Si esta división es más tardía todavía, en términos de días, más de 14 días, ellos van a compartir otros órganos, ¿verdad? Van a hacer esos siameses. Compartir corazón, compartir abdomen, compartir hígado, compartir... Essas etapas é o que determina o quanto mais parecido eles vão ser? Oi? Essas etapas é o que define o quão mais parecidos os gêmeos vão ser? Não, aqui vão ser diferentes e aqui vão ser iguais. Só com o fator de ter um só óvulo.
óvulo porque ele se divide depois. Claro, claro. Para não acontecer esse caso dos primeiros que o senhor falou, tem alguma coisa para fazer antes ou não? É genético. Esto es, no da para manipular. Genéticamente lo que se puede hacer en el laboratorio es agarrar los óvulos separados, obviamente fecundar los dos y en el momento de la fecundación de colocar dentro del útero colocar los dos o colocar los tres. Ah, no caso, então, de quando o senhor falou que a mulher quer ter gêmeos, então seria nesse segundo caso. Nesse aqui. Esse que a gente pode conseguir com medicação, né, e depois vai ser natural, a inseminação. Ou fazer em forma de laboratório, ou seja, você pega os óvulos, os protozoários, você escolhe, né, fertiliza e depois você coloca dentro do útero. Mas é só a isso. fertilização, por conta dessas medicações, geralmente não saindo mais. Sí, antigamente incluso era muy diferente, ¿verdad? Porque se agarraba varios óvulos, en torno de 5, se fertilizaba los 5, en el laboratorio sobrevivían 3 o 4, y los 4 se colocaban dentro del útero de la mujer. ¿Qué pasaba? Que muchas veces sobrevivía 1, sobrevivía 2, y después se fue avanzando más, sobrevivían casi todos 4. Y ahí estaban los muchos problemas, porque a mulher não queria só um, você me deu 4. Porque multiplica. Claro, multiplica pela quantidade. Imagina, você quer um e vem 4. Y hoy en día no, hoy en día se pone reducido, se pone en el máximo 2 nada más de óvulos fecundados. ¿Por qué? Porque la medicación, los cuidados, ¿verdad? La técnica, el escoger el embrión correcto es más seguro que eso. Na verdade, não pode multiplicar em 2, então se você coloca 2 já é Depois, risco de 4. Claro. Só que essa possibilidade é muito pequena. Muito pequena. Mas pode acontecer, claro. Professor, a fecundação in vitro, depois que você coloca dentro do útero, ele já é fixado, ele já é implantado ou ele se movimenta? Não, você coloca esses aqui, ou esse aqui. Mas A gente ele- tem uma foto depois. Ele já vai ser implantado ou ele vai se movimentar depois? Ele vai se movimentar. Tanto é que o perigo é justamente de que seja expulso. Entendi. Tá? A in vitro já é diferente da in vitro e fertilização. Sim, igual isso. Fertilização in vitro é você pega os protozoários do óvulo, uma pipeta você junta e depois você insere dentro do útero. Essa é a in vitro. Otra imagen que muestra, ¿verdad?, específicamente todo lo que habíamos comentado, ¿verdad? Acá se dividen en dos, ¿verdad? Y acá se divide, por sí solo se divide en otros dos y comparten de acuerdo a lo que tenemos. ¿Esto cómo se llaman? Dos placentas, dos bolsas. Bibi, ¿verdad? Bicorial, biamniótica. Acá lo mismo y acá, una placenta, dos bolsas. Monocorial, biamniótica. Acá uno se llama monocorial, monoamniótica. Acá monocorial, monoamniótica y los fetos comparten acá un órgano. Lo más llamado siameses, ¿sí? É nessa última etapa aí, doutor, que ocorre aquela dos bebês nascerem ligados um a... Sí, acá que está viendo. Eles compartilham os mesmos órgãos. Não, é que já nasceu colado, não sei se é mesmo igual. Ué, mas a melhor colocou lá. Vai depender, ele falou, porque tem uns que compartilham o mesmo órgão, às vezes só o mesmo, tipo, vai Otro que muestra del monocigótico, ¿verdad? Este es los días de división. Uno solo, a los 4 días se divide en dos. Estos son más independientes. Cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su bolsa. A medida que esa división es más tardía, por ejemplo, los 4 o 8, ellos comparten algún tipo de elemento. En este caso comparten la bolsa, ¿verdad? Si esa división es más tardía, comparten la placenta y la bolsa. Si es más tardía, como les dije, más de 14 días, comparten alguna otra cosa extra. En este caso lo que se vuelve los siameses mal llamados. ¿Sí? Entonces, bivitelino bisigótico, univitelino monocigótico. Ahora estos son los porcentajes. En los monocigóticos se dividen en bicorial biamniótico, que son 30%, monocorial biamniótico 75%, y el más raro, monocorial monoamniótico 5%. Este último son los que vienen con
compartimiento de órganos, ¿verdad? Los más llamados siameses. Son bien raros. Una placenta, ¿verdad? Se procede a la fecundación de un solo óvulo, espermatozoides. Se van entonces creciendo juntos. Y acá tenemos dos placentas y dos bolsas conocidas como viviteminas. Fíjense. De nuevo, la misma imagen, diferente ilustración. ¿Entendido? Ok. Este caso especial, los siameses, los mal llamados siameses, son derivados de un solo óvulo y un solo espermatozoide. División tardía en este caso, ¿sí? Son entonces denominados siameses porque un grupo de gemelos, un par de gemelos, Chang y Eng, ¿verdad?, de Siam, Tailandia, fueron recibidos por todo el mundo como si fuera una atracción de circo. Entonces, coloquialmente se le atribuyó que todo gemelar que comparte algún tipo de órgano son llamados siameses, ¿verdad? Pero eso es otra discusión. Tenemos que llamarle médicamente como monstruos, ¿sí? Pero monstruo queda mucho más chocante, ¿verdad? Entonces se le denomina de esa forma. Ellos se clasifican de acuerdo a la unión anatómica que tienen. Por ejemplo, tenemos los simétricos y los asimétricos, es decir, comparten de forma simétrica o asimétrica algún tipo de órgano. Los simétricos, toracopagos, que comparten algún tipo de órganos en el tórax, ¿sí? O sea, en el corazón. Craneopagos de la cabeza, ¿sí? Y pigopagos de la cadera. Entonces, tórax, cabeza, cadera, ¿sí? Y los asimétricos se dividen en epinonatos y teratopagos. Estos últimos son aquellos que tienen un cuerpo y 4 miembros, por ejemplo, ¿verdad? Son bastante más, por decirlo así, feitos, ¿verdad? Acá tenemos distintos tipos de siameses. Hay una película justamente que tratan este tipo de siameses que están compartiendo el cráneo y tienen que ser separados. Creo que se llama Mãos talentosas. alguna cosa por el estilo, más milagrosas o no. Talentosas. También es muy calidad, muy nutritiva. Fíjense, estos son los tipos de siameses o de monstruos que se pueden tener, ¿verdad? Hace poco creo que se casó una norteamericana, creo que se casó teniendo esto, ¿verdad? Un cuerpo, ¿verdad? Y 2 cabezas. También puede suceder. Entonces tenemos toda esta variedad de anomalías, ¿verdad? La separación de esto va a depender obviamente del grado de compartimiento de algún tipo de órgano, ¿verdad? Donde muchas veces es mucho más fácil cuando comparten órganos no vitales, ¿verdad? E quando compartem vários órgãos como essas que se casaram, tem assim mais ou menos uma estimação de idade, vida? No sé. No, la vida de ellos es normal, a no ser porque comparten, ¿verdad?, un órgano. Mas ali no caso elas têm 2 corações, pulmões separados. No, creo que tienen uno solo. No sé muy bien el caso, solamente vi por fotos. No sé el caso específicamente. Quien leyó el artículo puede decir, pero que yo sepa, no, solamente un corazón. Essa anomalia aí tem uma quantidade, é 40%, existem muitos casos. 5% de todos los embarazos monocigóticos, ¿sí? Es decir, los que provienen, que é 33% de tudo, né? Que é o 5%. una subdivisión, sí. O sea, es muy ínfimo la posibilidad de eso, ¿sí? Pero existe. Y se ven de esta forma, fíjense, un cuerpo, 2 cabezas, ¿verdad? Y acá está compartiendo justamente la parte del abdomen, ¿verdad? La mayoría de estos embarazos no terminan bien, ¿verdad? Terminan en forma de aborto, ¿verdad? O un óbito intraútero.
otra complicación específicamente del mono curial como el otro, ¿verdad? Que tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal, donde a una anomalía vascular hace que uno de los fetos reciba mayor cantidad de nutrientes y el otro no reciba o reciba en muy poca cantidad o no reciba casi nada y termine poco desarrollado. Entonces a esto llamamos, ¿verdad?, síndrome de transfusión feto-fetal. Este recibe más nutrientes de este, ¿verdad? Entonces también nace así, casi nada desarrollado. Fíjense, ¿verdad?, la diferencia de tamaño, de color, entre otros. Esto sucede en el monocigoto. Vamos a ver esto, ¿no? Fíjense con la malformación que podemos tener. En cuanto al embarazo bisigótico, también tenemos factores asociados: raza, herencia, paridad, edad materna y droga. Casi lo mismo que el otro, siendo que los otros son mucho más raros. Estos son más frecuentes debido a las drogas que tenemos en la actualidad. Complicaciones maternas: aborto espontáneo, ¿sí?, parto prematuro, que es el campeón de todos, ¿verdad? Muchas veces hay que fijar la fecha de cesárea, ¿verdad?, o de parto mucho antes, ¿verdad?, madurar ese pulmón antes del tiempo, porque sucede mucho eso, el parto prematuro. Quando vai até término, às vezes compreende outro, né? Sim. Os meus sobrinhos foram assim, foi até as 39 semanas, só que daí o menino estava encaixado e aí ela veio encaixada assim. Claro. Eso lleva a mucha otra cosa, ruptura de membrana antes del tiempo, ¿sí? Puede haber líquido meconial debido a la compresión que la otra está diciendo, ¿verdad? La compresión del abdomen, por ejemplo, de los fetos hace que el meconial o el meconio que está entre el tejido gastrointestinal sea expulsado debido a la compresión, ¿sí? Otra complicación es el síndrome hipertensivo. Cuando vemos el tema de hipertensión, vamos a ver que el síndrome en sí de hipertensión es causado por una anomalía placentaria. Cuando hay dos placentas, mayor chance, mayor oportunidad de tener esa complicación hipertensiva. Igualmente, diabetes, anemia, depresión. La depresión queda claro, ustedes dijeron muy bien, en vez de tener uno, tenés dos, doble trabajo, ¿sí? Entonces es muy complicado. Cerca del nacimiento vamos a tener restricción del crecimiento intrauterino, uno por el tamaño del útero que queda restringido a su crecimiento, ¿sí? La compresión, como dijo la doctora también, el bajo peso al nacer, el alto requerimiento de nutrientes, ¿sí? El crecimiento fetal discordante, el síndrome de transfusión feto-fetal, la muerte de uno de los gemelos, algún tipo de malformación congénita, ¿sí? Y el gemelo a cargo. Entonces son complicaciones en frecuencia. Fíjense que la prematurez es la mitad de los casos de complicaciones, ¿sí? Y después se dividen en otros tantos. En cuanto a la mortalidad perinatal, tenemos que la neonatal es de 51 por 1000 nacidos, ¿sí? Y la fetal viene a ser 28 por 1000. Tenemos más nacimientos, o sea, muerte de neonatales cerca del nacimiento que después de nacido. Y eso vemos en el bicurial biamniótico 10%, en el biamniótico monocurial 25% y en el monoamniótico monocurial 50% de estas complicaciones. O sea, el monocigótico es de lejos el más complicado y el más difícil de tratar, ¿sí? Por suerte es más raro también. La causa de esta mortalidad son la prematurez, el envejecimiento, la transfusión fetal y la anomalía congénita. ¿Cómo se maneja estos embarazos? De primera instancia es un embarazo de alto riesgo. Tiene que ser llevado prenatal por alguien especialista en estos casos, ¿sí? El médico ginecobstetra, por ejemplo. Siempre prevenir el parto prematuro, que es una de las complicaciones más frecuentes que tenemos, ¿sí? El control médico cada 2 a 3 semanas para saber cómo está creciendo estos fetos, ¿sí? El reposo del trabajo, más o menos entre 26 y 28 semanas. La educación para la madre en cuanto a estos riesgos, la consulta precoz, ¿verdad? La atención en cuanto a las contracciones uterinas, en cuanto al sangrado, ¿verdad? Y el suplemento para hierro y ácido fólico, evitando una anemia. En un embarazo normal, la mujer ya tiene una pérdida sanguínea estimada de más o menos de 500 a 1000. Imagínense cuando tenemos 2 placentas, entonces hay más sangrado, más riesgo de una anemia, ¿sí?
consecuente hay complicaciones de acuerdo a eso. En cuanto al ultrasonido y el embarazo gemelar, el ultrasonido es aquel que determina de qué tipo de gemelos estamos hablando. Y eso se define en cuanto a la membrana que divide esas bolsas. Entonces, el bicoriónico o biamniótico, ¿verdad? Tenemos dos placentas claramente separadas, sexos diferentes de los fetos, ¿verdad? Y membrana divisoria gruesa, dos capas, ¿verdad? Una amniótica y otra corial. Vamos a ver de esta forma, ¿sí? Dos placentas separadas con dos cordones umbilicales obviamente en cada feto y dos bolsas otra vez separadas, es más grueso. Fíjense, una bolsa acá, un feto acá, y la membrana es bastante gruesa. Fíjense, una placenta acá. Con esta imagen solamente ya podemos saber que es bicorial y biamniótica. ¿Sí? Cuanto más temprano se haga esa ecografía, más fácil va a ser determinar entonces. Fíjense, acá la placenta, acá la otra placenta, los dos fetos y la membrana que divide. ¿Cómo se denomina esto? Bicorial. Bicorial, biamniótico. Perfecto. ¿Cómo hacemos este diagnóstico? Y depende de la cronicidad. Monocorial, biamniótico, vamos a tener una sola placenta, ¿sí? Fetos del mismo sexo y membrana divisoria delgada. Vamos a ver esto. ¿Ven la diferencia? Acá está tenuemente una bolsa y acá está la otra bolsa. Es más delgada que la anterior, ¿sí? Y vemos solamente una placenta. Fíjense, casi no se nota acá la membrana. Entonces, diferencia entre placenta de dos fusionadas. Vamos a tener una membrana divisoria, ¿verdad?, en forma de T en los monocoriales y en forma de la letra lambda en las placentas fusionadas, es decir, bicoriales. Fíjense, este es el signo que vamos a buscar. La inserción de esta membrana en la placenta va de esta forma gruesa, ¿sí? Y la inserción acá es más cortita, en forma de T nada más. Esa es la forma ecográfica para diferenciar entre un bicorial y un monocorial, ¿sí? Lambda y en T. Te muestra bien, fíjense, es más gruesa la base de inserción de esta membrana, ¿sí? La letra lambda. Y acá la letra T, más fina. ¿Sí? Pues acá finito y acá vemos esta inserción. Perfecto. Ahora entendi o T. ¿Verdad? Fíjense. ¿Cuál sería este? Lambada. Bicorial. ¿Y este? Bicorial. Muy bien. El monocorial, monoamniótico, 1% de los monocigotos. Una placenta, no social membrana y el feto va a ser el mismo sexo obviamente. Fíjense, tenemos una bolsa o un saco gestacional y una sola bolsa amniótica. Y no hay membrana de separación entre estos dos fetos. ¿Ves? Acá vemos lo mismo, tenemos un feto acá y una membrana divisoria. Complicaciones en este caso, el crecimiento fetal discordante. Tenemos un feto que crece más y otro que crece menos, ¿verdad? Fíjense, este es un feto papiráceo, no sé si da para ver, pero este es un feto que está tipo momificado. Y esta es la bolsa donde estaba el otro que nació. Este probablemente tuvo algún problema, llegó a óbito y por sí solo el organismo se encargó de aislarlo, de dejarlo adherido a la membrana, ¿sí? Y uno sale normalmente. ¿Está bien? Definición entonces es que Essa ese- daqui é a placenta?
Não. Embaixo é. É? Não. Aí não. ¿Qué es esto? A Não. bolsa. ¿Y esto? Placenta. ¿Y esto? Aí é feto. Ficado. Bueno, la diferencia del peso va a ser mayor del 20%, entonces va a tener un feto mucho más grande. ¿Sí? Causas: masa placental desigual, anormalidades de cordón umbilical, síndromes genéticos y el síndrome de transfusión feto-fetal. Fíjense, ¿cuál es más grande acá? O de abajo. El de abajo, ¿verdad? Notoriamente mayor, ¿verdad? Este es mucho menor. Se divide en grados, grado 1 y grado 2, ¿verdad? La discordancia de peso es entre 15 y 25 y este mayor 25%. Fíjense, este es mucho mayor que... Y acá obviamente es astronómica la diferencia, fíjense. Mas então tem caso que pode ser que nasça menor que o Sí, todo depende de varias circunstancias sobre todo, pero tenemos en cuenta acá que el riesgo de muerte del otro es muy grande. Entonces, tenemos por falta de nutrientes. falta de nutrientes, no crece, muchas veces ya muere dentro, o sea, tiene un vómito dentro. Y ahí está la decisión, interrumpir o no interrumpir. Queda claro que interrumpiendo se le quitan los dos. Tem que tirar. Pode acontecer também de um ter uma formação e o outro não, né? Claro, tiene que ser investigado de forma exhaustiva, ¿verdad? Se investiga de todo. Se hace ecografía seriada, ecografía con Doppler, punción de líquido amniótico para ver alguna cromosomopatía, se hace. Por isso o acompanhamento de 2 e 3 semanas. Claro. Puede ver, muerte de unos gemelos, ¿verdad? Vamos a tener que tener razón de todos los gemelos, ¿verdad? Hay una muerte generalmente de uno de ellos. 80% ocurre en los gemelos monocigóticos. De nuevo tenemos una complicación predominante en este tipo de embarazo. No tiene efecto si son bicoriónicos, claro, porque te va a tener una bolsa separada y este va a tener otra bolsa. Lo que sucede con a este no le va a afectar. Sin embargo, si tiene una sola bolsa, probablemente le afecte al otro. Y el síndrome de transfusión feto-fetal viene a ser un desequilibrio, ¿verdad? Dependiendo si es agudo o crónico entre los gemelos, sobre todo se ve en los monocigóticos, donde uno de ellos va a recibir más nutrientes y otro no tanto. Eso lo llaman llamar feto donante y feto receptor. Esto sucede por una malformación arteriovenosa que está presente en la placenta, acá en este punto. Y esto sirve para corregir. Se hace una cirugía, se cauteriza los vasos que estén causando ese inconveniente, ese problema. Finalmente el feto toma de nuevo un crecimiento rápido e independiente del otro. Pero tiene que ser diagnosticado antes del tiempo, ¿sí? Antes de la afectación de estos. Bueno, los diagnósticos se ven a la discordancia severa entre el peso de uno de otro, ¿verdad? Polidramios, ¿verdad? Anemia de uno y el correcto nivel de hemoglobina del otro. Anemia es el feto donante y hemoglobina mayor al 5%. Cardiomegalia, edema pequeño, también podemos tener un hígado aumentado de tamaño, ¿sí? Entre otros. Mas nesse caso, transfusão é só ser a mesma placenta. Sí, esto sobre todo es monoporial, ¿sí? Fíjense, acá está la placenta, acá está el feto más chico y acá está el feto más grande. De nuevo, cabeza, cabeza, ¿verdad? Acá vemos edema, esta separación acá, si ustedes se fijan, esta es la piel del feto y estos son los órganos internos. Este espacio está lleno de líquido, en un edema entonces ese embrión, ¿sí? Ese feto. Acá tenemos una cardiomegalia, un corazón mucho más grande de lo normal. Ocupa casi toda la cavidad torácica. Esto es abdomen, esto es tórax. Fíjense, este es el corazón. El corazón normalmente tiene que ocupar 1/3 de lo que es la cámara del tórax.
haciéndose un cálculo ahora que tienen que entrar 3 corazones más o menos acá para que sea ok. Si el corazón está más grande no va a caber visualmente 3. La amniocentesis evacuadora, ¿verdad?, sería para extraer el poligrama que pueda tener, y la cirugía obviamente endoscópica, ¿verdad?, que intenta corregir esa malformación vascular. Se hace de esta forma, ¿verdad?, y se cauteriza ese vaso. En cuanto a atención al parto, debe ser obviamente realizado en un centro terciario donde tenga capacidad de recepción de varios fetos y obviamente terapia neonatal por enfermedades experimentados, ¿verdad?, prevenir complicaciones, antibióticos, rescatadores uterinos, cesárea, ¿verdad?, en la presentación distóxica del primer gemelo. ¿A qué podríamos atribuirle esta presentación distóxica? Basta que uno de ellos tenga una posición transversa o pelviana, eso pasa directamente a cesárea. Si los dos están de cabecita o encefálica, la posibilidad de parto vaginal se puede hacer. Todo va a depender de la paridad, entre otras cosas. Mas é raro, né, doutor? Geralmente a complicação é prematura. Sí, sí. Entrando en ese asunto, con un peso estimado de 1500, se opta por la cesárea, que es menor a esto. Entonces, menor a esto, cesárea. ¿Por qué? Porque este feto con este peso tiene un sistema óseo bastante más frágil que un feto con mayor peso. El pasaje a través del canal de parto puede lesionar las membranas de la cabeza, causando hemorragias subaranoideas. Entonces lo ideal es cesárea con este peso. Ahora, si es mayor, sí se puede aprobar el parto vaginal, ¿sí? Todo depende de la posición. Incluso hay casos donde el primero nace por parto vaginal y el otro gira. Y tem que ir para cesárea. Exacto. Cada uno tiene un forma independiente. Tiene que hacer todo el proceso que dijimos: entrada, descenso, rotación, expulsión. El otro tiene que hacer la misma cosa. Un poco más rápido, pero igual puede tener complicaciones. Entonces, en muchos casos, uno nace por parto vaginal y el otro nace por parto cesárea. Sucede también. ¿Cuál? Ali no gesta, parto. Aquí, muito boa pergunta. Vamos ter um parto vaginal e uma cesárea, em uma só gestação. Bueno, y el parto va a ser igual que los demás, incluso puede ser un poco más rápido por la dilatación y la distensión del útero. Complicaciones en el parto, justamente cambio de presentación de segundo gemelo, inercia uterina por alumbramiento, es decir, una atonía uterina después del alumbramiento, y el sangrado. Anemia, que ya habíamos hablado por la cantidad de sangre que está presente en la placenta y en los fetos, y la posibilidad de endometritis también. Debe ser un sigocidas. Bueno, finalmente el objetivo es traer al mundo, ¿verdad?, los fetos sanos en lo posible, ¿verdad? Porque muchas veces es más fácil cuando tenemos un embarazo bicigótico, ¿verdad? El monocigótico es mucho más complicado, pero como dijimos, es más raro, ¿sí? Bueno, vamos a corregir el examen, ¿sí? No sé qué dice acá. Mi irmão que se sobressaiu. ¿Subelen, puede ser? Lúcia, velho.
Suelen. Machado. Dadjanayan. Lion. ¿Es Lion? Agua. Pero Tomás, a lo mejor encontrar un punto más. ¿No qué? Lion. Vai querer ou não, não quero. Deus. Da Silva. Eric. Amanda. Menas. Vinícius. Não. Vinícius Jorge. Tá? Vanderline. Francisco. Marcílio. Francisca, perdón. Rodrigo. Pedroso. Lucas de Melo. Casio. Tayla. Gilson. Gilson. Não tá? Walter. René. Humberto. Alex. Alex. Amanda. Amanda Elias. ¿No está? William. William Santana. Vinicius Jorge. ¿Qué tal? Legal. Siéntense, chicos. Sem nome. Acho que tem. Não tem mais? Isso aí, tem que ver aqui se tem. Sem nome. Sem nome. Rafaela. Laila. Leila. Ou Laila. Leila. Tem um Leila, eu. Maria Fernanda. No, ataquen, chicos. Ataquen sus exámenes, siéntense. Vamos a corregir. Difícil la infusión con ustedes, ¿eh? Siéntense, vamos a corregir, chicos. A lo mejor ganan puntos. Si no quieren, entreguen. No hay problema. Vamos a hacer la corrección. Cristiane. Benedito. Eu falei para vocês, eu não queria. Não, pensei que só era. Deus. Benedito. E meu amigo Edson. Janaína. A Jana, como é que eu posso olhar?
Juliana, Jessica Alonso, Alexandro, Laira G. Regina, Costa, bueno, Rafaela, Joyce Alves, Juliana y Cristiana. É impossível ler esse nome aqui. Bueno, está bien. Chicos, fila 2 dice, vamos, todos son iguales, nada más cambia el orden, ¿sí? Son medios de fijación, de sustentación del útero, excepto. Respuesta. Ligamento inguinal, no tiene nada que ver ahí, ¿sí? El resto son todos ligamentos del útero. Como, doutor? Eu não entendi a pergunta que você falou. Son medios de sustentación del útero, excepto. Beleza. La respuesta es ligamento inguinal. Sí. 2. Progesterona tiene un pico en el momento del ciclo. Respuesta. Terceira metade. ¿Cómo que tercera metade? ¿Qué significa? Tem, por si acaso, terceira metade? Não tem? É a segunda mitad. Mas Eu sei que eu só Función de la hormona FSH en la mujer. estimulou a maduração. Estimula la maduración del folículo cuarto ovario. Fíjense que el C decía espermatozoide, no tiene nada que ver ahí. 4. Precursor común de las hormonas esteroideas. Colesterol. Habíamos hablado varias veces sobre la mujer que hace mucho ejercicio, la que sube bulimia, entre otras cosas. 5. Glándula encargada de la lubricación familiar, de la lubricación vaginal. Bartolino. Porción de la trompa del falopio es ísmica. La hormona beta-HCG es producida trofoblasto. De trofoblasto. 8. Pico de la hormona luteinizante LH. Respuesta. 14 horas. 14 horas antes de la ovulación. Síntomas y signos de certeza de embarazo, excepto aumento del tamaño del útero. Y acá comenzamos la descripción de parto vaginal. ¿Quién me dice la definición de parto vaginal? Sabe. Sí, ahí no puede faltar expulsión, vagina o canal vaginal y el peso, que tiene que ser mayor a 500 gramos, ¿sí? O 22 semanas, eso no puede faltar, ¿sí? Mucho colocar expulsión del feto de 37 semanas o de término, eso es. Pero ¿qué pasa de las otras gestaciones con 35, 34, 30? También son partos vaginales, ¿sí? Escriba la definición de menstruación según la FIGO. Bueno, Qual seria? es la descamación del endometrio, ¿verdad? Después de un ciclo bifásico no fertilizado, ¿verdad? Después, Eu só coloquei até isso. Eu coloquei até isso. donde no sucede, Essa descamação do endométrio que faz que uma fertilizante no ciclo. por deprivación hormonal. Esas son palabras que no pueden faltar, ¿sí? Só faltou Enquanto privação você não. não corrigiu nem sim nem não aqui, não deu nem X nem certo. A ver. O meu também tá assim. Aqui não deu nada. É porque é nota certa. Tá errado. Não, tá certo. Tá certo, eu vou passar para o senhor ler. Cite las indicaciones para realizar una ecografía del primer trimestre. Verificar os cardíacos fetais confirmar o embarazo. Sí, fíjense que dice del primer trimestre, es decir, 40 dividido 3, en ese primero. Puede ser verificación del latido cardiofetal, certificación de embarazo, verificación del local donde está inserto, muchas otras cosas. Índice amniótico, não? ¿Vale? O índice amniótico, o líquido. No, ahí no tenemos todavía el índice. El índice gana relevancia en el segundo y tercer trimestre recién.
13. En cuanto a las modificaciones fisiológicas del embarazo, ¿es cierto afirmar que al inicio de la gestación se observa disminución de la presión arterial? 14. ¿Cuál es la relación del ureter con la arteria uterina? Por atrás y por debajo. Bueno, ¿cuáles son los marcadores cromosómicos del primer trimestre? Ese todo uno acertó. Hueso nasal, ducto venoso y translucencia nucal. 16. Acerca del líquido amniótico podemos afirmar que la medición del líquido amniótico se realiza mediante el ILA, índice de líquido amniótico, ¿sí? 17. Sobre la implantación es correcto afirmar que... Doutor, mas a letra C não está certa também não? A diminuição do líquido amniótico se denomina... ¿Cómo se denomina la disminución del líquido amniótico? Poli, ¿eh? Muito. Muy bien. Sí, exacto, doctor. 17 es B. Puede ocurrir un sangrado durante el proceso y ocurre alrededor de 7 días post-fecundación. 18. El endometrio. Respuesta C. El espesor endometrio está regulado por la acción de progesterona y estrógeno. Bueno, el 19 último. Diagnóstico. Primigesta, nulípara, adolescente, ¿sí? 3 años más tienen. Después, gestante de 34 semanas que puse en el pizarrón, sin trabajo de parto, en este caso, ¿verdad? No tiene contracción. Después, sin trabajo de parto, ¿qué más? Solo. Creo que nadie lo hizo bien ese. Factores de riesgo, esto era muy fácil, es solo listar que ella tenía asma, que tiene antecedentes de una cirugía por quiste, madre hipertensa o diabética, ¿verdad? La edad, la falta de control prenatal, es una lista bastante extensa. Y el último, sigue indicaciones y solicitudes de estudios pertinentes del caso, así que es regalado. Hay que pedir ecografías, seguimiento correcto, análisis de sangre, VTGL, HIV, ahí los dibujos ustedes cómo están. Muy bien. Como funciona a pontuação para descontar? Los que no tienen puntos a reclamar, entreguen, por favor. Los que no tienen puntos a reclamar, entreguen, por favor. Como funciona a pontuação? Ponto cada questão? Voy a pasar acá. 13. Ya nadie va a entregar. Não tem. Gracias. Vocês são muito medrosos, Gracias. Gracias. 13? Não, tá bom. Mas tá tudo que ele falou, só que falei que teve por conta Legal. Vamos lá, Você deve estar chateado, você queria 15?
Já tá de boa. Não é? Pô, Mudou. Peguei um 9 por que você atribuiu hipertensão? Era caso clínico. No caso clínico, eu errei no acertei tudo. Acertei até a idade da mulher aqui, ó. Acertei até a idade dela, mas errei a porra do... Não tem não. É um ponto.